Entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces le estaba explicando a la chica, en este caso, pues, por qué es igual a cero. Me decía, no, y cero siempre es de determinación, entonces un poco ya me entendió, pero aquí habíamos hecho alguna situación de esa, ¿no es cierto? Entonces decíamos que si es que yo reemplazo valores, me sale cero sobre cero. Entonces esto, ahí sí es indeterminación, porque si yo cero dividido para cero va a ser indeterminación, o cualquier valor dividido para cero va a ser indeterminación, si no existe el valor, que decir en ese caso indeterminación. Consecuentemente, lo que hacíamos, lo que decía es que nosotros debemos trabajar en la función donde acá, en, en, en el denominador, porque ese denominador es el que nos hace que la función sea indeterminada. Entonces, en este caso, he aplicado el logaritmo de los logaritmos y he obtenido el valor del límite, que sería el valor de 2. Exactamente. Entonces, eso para explicar un poco lo que es la pregunta de la chica que me preguntó, ¿no es cierto? Aquí esto ya habíamos visto esto. Aquí estábamos exactamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos, simplemente aquí hay un reemplazo, ¿sí? Aquí estamos, estoy admitiendo la vez que algún chico no pudo ingresar y no me di cuenta, voy a admitir a la gente que de pronto no puede ingresar. Ya, creo que con eso estamos, ¿no es cierto? Ya están todos ingresados, perdón, admitidos, ¿no? Ya, entonces aquí simplemente lo que hago es reemplazar el valor de x y tiende a cero, y el valor del límite cero, y estamos explicando acá, ¿no? Tiende a cero, en este caso, el valor de x está llegando a cero, y llegando a cero el valor de y, en este caso el límite, que estamos acá. Continuamos, acá está, igual es una función indeterminada que estamos viendo acá, miren ustedes, entonces aquí estamos hablando del límite de esta función, que es 1 sobre x, está graficado 1 sobre x, ¿no es cierto? Que la función esta dice, f de x no tiende a un número real cuando x tiende a cero. Cuando x tiende a cero se alejan totalmente, estamos observando, miren, esta es asintótica. Asintótica si habíamos demostrado, y al final situación la misma cosa. Entonces dice, los valores de la función de f se vuelven sin límite el valor absoluto cuando tiende a cero, exactamente. Cuando tiende a cero, y claro, por supuesto, si es que yo aquí reemplazaría, estoy viendo acá, justo lo que la pregunta que me estaba haciendo, ¿no es cierto? Y está demostrado aquí, está demostrado, ¿qué se ha demostrado? Demostrado con valores que estamos por la izquierda, por la derecha, ¿no es cierto? Que va a llegar a tratar de ser cero, pero al final no puede ser cero porque dice que es igual a qué? A 1 sobre x, ¿no es cierto? Eso dice, ¿no? Pero cuando x tiende a cero, ¿no es cierto? X tiende a cero, ¿qué pasa? 1 sobre cero, ¿no es cierto? 1 sobre cero, ¿qué es? Es indeterminado, ¿sí? Entonces esto va a ser indeterminado, ¿sí? O infinito, ¿no? Algo de eso ya. Entonces, cuando es indeterminado, esto implica que no hay límite, no hay límite, al final no hay límite, y está demostrado acá, ¿sí? Entonces, puede haber límite cuando llega, en este caso, claro, cuando 0,1, 0,01, 0,1, y va a llegar a este caso por acá, ¿no es cierto? Y al final acá, ¿sí? Pero nunca va a llegar a cero el límite. Entonces, consecuentemente, no existe límite en esta situación. ¿Cuál? Es lo que estamos demostrando aquí, y aquí gráficamente también igual, ¿no? Tratan de llegar a cero, pero simplemente siempre la gráfica irá pegadito al eje de las y, tanto hacia abajo como hacia arriba, en este caso, ¿sí? Entonces, nomás nunca va a llegar en este caso a cero, no va a tender a cero acá. ¿Por qué? Porque el momento que llega a cero, llega a ser indeterminado, ¿de acuerdo? Más o menos para que entendamos lo que estamos explicando. Me preguntan nomás cualquier cosa, por favor. Ya. Este también es lo mismo, igual, bueno, es la misma función, ¿no? La misma función. Acá es la función trazo igual, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. Esta función es la función de valor absoluto, ¿no es cierto? Valor absoluto de esta función, digamos, de esta función trazo, ¿sí? X, cuando x tiende, perdón, cuando x es mayor que cero, y menos x cuando x menor a cero, ¿no es cierto? Entonces, hablamos en este caso de la función, ya, esta es la función, o sea, en este caso sería el valor absoluto de y aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando en este caso f de x igual al valor absoluto de x sobre x. También igual aquí
Toma el valor en este caso de 1, menos 1, x mayor que 0 y x menos que 0. Entonces aquí quiere decir en este caso cuando x tiende a 0 por la izquierda, entonces esto sería el valor de menos 1 y luego el valor de 1. Pero esto sin llegar a tocar exactamente en el valor de 0. Si ustedes pueden ver acá, llega por la derecha, está llegando y tiende a llegar a tener 0, pero excepto 0. Aquí estamos, ¿sí? Entonces por eso aquí estamos hablando menor a 0, entonces no es menor o igual a 0, ¿sí? Menor a 0, quiere decir que no hay límite exactamente en el punto 0, no hay límite. Y cuando llega por la izquierda, de la misma manera, ¿sí? Menos 1 y esto. Entonces en 0 no existe, en este caso, no existe límite. En este caso va a ser, en este caso, indeterminado. Consecuentemente, no hay límite en ese punto, ¿no es cierto? Para un poco hablar también lo que son las indeterminaciones y las demostraciones exactamente la forma de indeterminación, ¿de acuerdo? Ya. Continuamos. Entonces ahora vamos a ver lo que son las propiedades, los límites. Aquí hay muchas propiedades. Si ustedes se acuerdan, las propiedades de las funciones, también algo similar acá existe, ¿no es cierto? Entonces aquí existe el límite en este caso de dos funciones, ¿sí? Perdón, la suma de dos, el límite de la suma de dos funciones, así sería la palabra correcta. La suma del límite de dos funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función, el límite cuando tiende a es una constante, puede ser 1, 2, 3, lo que quiera, ¿cierto? Aquí está la función f de x y la función g de x. Entonces, cuando yo estoy sumando límite, digamos, dos funciones, puede ser igual a ¿qué? Al límite de la función de x cuando tiende a, ¿no es cierto? Lo mismo que acá, y al límite de la función de g de x cuando el x tiende a. Y cuando ya tenemos esto, nosotros tranquilamente podemos aplicar límites y calcular el límite de toda esta función, en este caso la función compuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. En este caso vamos a ver la siguiente, pero igual a la diferencia de funciones, ¿no es cierto? De límites, en este caso la diferencia de funciones, es el límite de la función 1 menos el límite de la función 2, en este caso g de x, cuando igual tiende a, porque esta tal tendencia es la misma, ¿no? Tiende a, ¿sí? Y la tercera, el límite en este caso de que sería en este caso de una constante, ¿no es cierto? Que está multiplicando una función, puede esta constante puede ser 2, 3, 4, y esta es igual, en cambio, es otra constante, pero que esta es la que hace tender a la función, o toma el valor de la función, en este caso, cuando calculo yo el límite. Entonces va a ser c igual a, perdón, límite de, en este caso, cuando extiende a, de c que multiplica f de x. Al final, cuando yo ya aplico límites, ¿qué va a ser igual? El valor de ese c le saco aparte, ¿no? Le saco aparte como que fuera como que fuera un factor común, saco aparte y al final pues resuelvo solamente lo que es la función f de x. Entonces, luego multiplicaré el valor de c por el límite que da acá y luego tendré en este caso el valor total, ¿no es cierto? Bien, en este caso vamos a ver. El cuarto, ¿no es cierto? Aquí hablamos de este caso una multiplicación de dos funciones. De igual manera, pues multiplicamos función por función y podemos ir resolviendo la función 1 y la función 2 y al final pues obtener el límite de la función, ¿sí? Y en este caso la función cociente o de división que podemos decir en este caso, también igual, lo que hacemos es dividir y al final cada uno trabajamos para determinar el límite de la función. Siempre miren ustedes, la tendencia es la misma tendencia, ¿no? Entonces esto conservamos en las funciones que vamos descomponiendo, en este caso, ¿sí? Aquí, como justamente aquí otra vez explicando, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de este caso, este término es el que nos puede llevar a la indeterminación cuando esto tiende a cero. Consecuentemente, decimos que existe el límite de esta función si el límite de g de x, de este g de x, cuando tiende a, va a ser diferente de cero. ¿Sí? Si no, pues simplemente será una indeterminación. Si es que no lo podemos resolver, por supuesto, por diferentes métodos, como por ejemplo, yo decía, digamos, factoreo, multiplicar por la inversa, en este caso, no, la conjugada y todo lo demás, ¿no? Podemos hacer en este caso, pues, o aplicar propiedades, en este caso, que aplicar los límites. Ya vamos a ver también las funciones trigonométricas, también tenemos que conocer bastante lo que es las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Aquí es igual el seno de x, la tangente de x, aquí es igual el seno de 2x, seno de 3x, debemos saber eso, ¿no es cierto? Eso nos enseñaron en el colegio, entonces eso tenemos que poner en práctica acá. Bueno, también vamos a enseñar también esa parte, pero hay muchas cosas que nosotros ya debemos suponer que sabemos, ¿sí? Tal vez eso también le dieron en la parte de lo que es nivelación, ¿no es cierto? Bueno,
Entonces aquí estoy hablando de las 5 funciones y aquí está explicado exactamente la parte teórica, ¿no es cierto? Entonces esto ya les expliqué y está escrito acá. Como estas láminas les voy a poner en la plataforma, igual ustedes se bajan las láminas, pues y comienzan a leer pues algo que está acá matemáticamente y acá en la parte escrita para que podamos entender mejor de pronto si no hemos entendido el día de hoy, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, valga la redundancia, un ejemplo, ¿no? O sea, un ejercicio, un ejemplo. Vamos a evaluar estos límites, por ejemplo, ¿sí? Vamos a evaluar estos límites directamente. Entonces aquí, si ustedes pueden observar, en este caso, pues lo que hacemos es, dice, el límite de la función, en este caso, 2x cuadrado es 3x más 4, cuando es que x tiende a 5, ¿sí? Ahora aquí, esto, si es que, o sea, yo puedo hacer, en este caso, pues aplicando la ley de las funciones, en este caso aplicando esto, ¿no? Aquí, en este caso, suma de funciones y resta de funciones, ¿sí? Aquí lo que está hecho justamente es. O también podría yo directamente aplicar el valor acá y calcular el límite. Puede ser por las dos maneras, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir con esto? Que si reemplazo 5, 25 por 2, 50, menos 9, más 4, nos va a salir 39. Pero aplicando digamos, las leyes en este caso, la suma de funciones va a ser que el límite contiene a 5, 2x cuadrado, que es esta primera parte, menos el límite de 3x, que es la segunda parte, y más 4, o el límite de 4 cuando x tiende a 5. ¿Sí? Ya. Lo que hacemos es ir resolviendo, ¿no? Ir resolviendo cada uno de estos, ¿sí? Vamos resolviendo. Y aquí lo que nos interesa un poco, miren, aquí ya aplicamos, aquí verán, señores, un poco esto, ¿por qué se hace esto? Porque aquí también nos ayuda a aplicar otras funciones. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que el límite, en este caso, de 2x cuadrado, ¿no es cierto? Aquí 2x cuadrado aplicamos, en este caso el 2, ¿a dónde pasa? El 2 pasa como una constante acá. Mire, y ya aplicamos aquí. Entonces ayuda un poco a ver la aplicabilidad de otras funciones, en este caso, en propiedades de los límites, ¿sí? Lo mismo acá, de 3x, que implica, sacamos el 3 acá, y sacamos solamente el límite de x, y acá el límite de qué? El límite de una constante. En este caso, el límite de la constante es de la misma constante, ya vamos a ver qué es esta, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí vamos a ver, reemplazamos así, ya no hay más que hacer. Reemplazamos el valor 5 por 5, 25, que aquí está, y esto multiplicado por 2. ¿Se dan cuenta? Este 2 multiplica al valor total. Lo mismo acá, aplicamos la misma propiedad que dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Igual esto, y el límite de la constante es la misma constante. Al final, entonces sumado da 29. Entonces esto nos ayudó un poco para ver también otras propiedades que nos puede ayudar a solucionar los límites, o también podemos hacer directamente reemplazando acá que tenemos que sacar, en este caso, el mismo resultado que estábamos acá. ¿Sí? Pero esto hacemos didácticamente para saber que podemos aplicar también otras propiedades y nos ayuda a conocer mejor, en este caso, las propiedades de los límites, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Estamos correctos, ¿no? Estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Sí, muchos de nosotros ya conocíamos, ¿no es cierto? Esto. Vamos a ver acá. Igual, dice acá cuando tiende a 2, ¿sí? Cuando tiende a menos, digamos por la izquierda, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a aplicar en este caso las propiedades que nos dice anteriormente. Entonces, ¿qué dice aquí? Empezamos utilizando la ley 5, un poco para explicarles. Vamos a ver en este caso, la ley 5, ¿qué dice la ley 5? La ley 5 dice esta, aquí estamos, 5 exactamente, que es en este caso límite de qué? De un cociente, ¿no es cierto? O de una división, que si de pronto no lo entendemos bien. Entonces aplicamos esto. Entonces, ¿qué decís? Aplico al límite en la parte en la parte del numerador, aplico el límite en el denominador. Entonces ya tengo esto. Ahora aquí, ¿qué hago? Aplico la ley 5. La ley 5 era simplemente, ¿qué era? La sumatoria, la ley de los límites de suma, ¿no es cierto? De funciones. Entonces sería la función x cubo, la función 2x cuadrado, y esta función, en este caso, menos el límite de 1, en este caso, ¿no es cierto? Y acá lo mismo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver acá, lo que estamos justamente. Límite de esta función, perdón, de este valor, digamos, de este término, perdón, más límite de este término y menos límites de este término. Sobre límite de este término, límite de este término. Y al final lo que hacemos es reemplazar los valores cuando tiende a menos 2 y si reemplazamos, pues nos va a salir el límite menos o un onceavo. Y ese sería el límite de la función. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos, también podríamos reemplazar directamente este valor acá y nos da todo lo que queramos. ¿Sí? Exactamente. Verán,
Aquí decía que x tiende a menos 2, ¿no es cierto? Por si acaso el valor es menos 2, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos el valor de menos 2 y estamos acá. No sé si está claro ahí las cosas. Sí, está muy facilito esto, ¿no es cierto? Tranquilos podemos hacer. Ya. Aquí vamos a hacer ustedes los ejercicios, vamos a hacer con ustedes. ¿Sí? Vamos a ver. Por favor, a ver, cada uno hágame un ejercicio. A ver, vamos a ver, ¿cuántos estamos aquí? Están 9, ¿no es cierto? Están 9. Todos están, ¿no? Todos están aceptados. Entonces, a ver, vamos a ver cómo hacemos. A ver, yo les voy a dar una. Aquí tengo ya. Elías Intriago, hazme la 1. Ivonne me hace la 2. Jackie me hace la 3. Jorge me hace la 4. Jorge Ezequiel, ¿no? Jorge me hace la 4. Karina me hace la 5. Naín me hace la 6. Pamela me hace la 7. Y Paula me hace la 8. Ya, por lo pronto, eso va a ser. Y me van a dar resultados rapidito, ¿sí? Ya. Ya, listo. A ver, ¿cuál es la tuya? De la 1 el límite tiende a 8. Ya. 3 por 2. 3 por 2, 6 más 2, 8. Entonces, por tanto, el límite tiende a 8. Esto de estar en la casa, mijo, y cuando hacen ruido en la casa es problema. Toca cerrar la puerta de la oficina. Ya. Entonces, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos simplemente el límite, son sería 8. Entonces, el límite de la primera función es 8. Está correcto. Vamos a la siguiente. Es 3. El 3. ¿Cuánto salió? 3. Ah, no, la de la 2 es 3. A ver, la 2. ¿Cuánto salió? 3. 3, ya, correcto. La 2 sale 3. Bien, vamos a ver la 3. ¿Quién le tocó la 3? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? What happened? Como decía un profesor, what happened, my friend? A ver, la 3, ¿qué saldría? A ver, ¿quién me dice qué saldría? Si no puede el chico el chico que le dije. Sería indeterminado. Correcto. O sea, hasta el momento no sabemos más que entonces sale indeterminado. Después vamos a ver cómo podemos solucionar eso. Bien, la 3, la 4. Saldría 2, licenciado, límite 2. Ya 2, ¿no es cierto? 5 menos 4, menos 1, 4 raíz de 2. Bien, la 5. Determinado. Indeterminado. Ya, la pregunta para la 3, la 5. ¿Qué valor no debería tomar el valor de X aquí? En la 3, ¿qué valor no debería ser? La 5. El 3, el 3, ¿qué valor no debería ser? Exactamente lo que dice el límite, pues. Lo que X tiende a 0. Entonces, debería ser X diferente de 0. ¿Qué quiere decir en este caso? Si yo grafico esta función, ¿qué vendría a ser por la izquierda y por la derecha? Este valor de X tendría que ser ¿qué? Este valor tendría que ser, si la función es esta, ¿sí? Y la función es esta, entonces aquí debería, ¿qué debería haber aquí? Es esto, perdón, es esto y es esto. Es decir, en 0 no debería haber límite, ¿no es cierto? Va a tender por la derecha, va a tender a 0, va a tender por la izquierda a 0. Consecuentemente, pero el 0 no es parte de ¿qué? De la función, correcto. Consecuentemente, esta función, esta no tiene límite en este caso, ¿no es cierto? Por lo tanto, matemáticamente también es indeterminado. Esa es la explicación de esta, ¿no es cierto? De la misma manera sería acá, ¿sí? Entonces aquí estaría en este caso el valor de 0. 0 aquí, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver el 5. ¿Quién hizo 5? ¿Qué pasó? Es 0 sobre 0 es indeterminado.
Ya, también indeterminado. Tendremos una explicación similar a esta en cuanto se ve inicialmente, ¿no es cierto? Vamos a ver. El 5, vamos a ver el 6. Indeterminado, profe. Ya, también 6 indeterminado. El 7, Indeterminada, profe. ya Cero. listo. Sale Y el cero es 8, indeterminado. el 8, Indeterminada, profe. ya. Entonces, miren ustedes, estas simplemente son en este caso funciones con límites para probar exactamente, simplemente reemplazar y saber que si tiene límite o no tiene límite y son indeterminados o no tienen terminación. Entonces, en este caso, reemplazando un poco lo que hemos venido viendo. Ya. Yo voy a hacer, por ejemplo, este de acá. O sea, por ejemplo, ya, vamos a ir entrando ya a cómo levantar indeterminaciones de los límites, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer un poco adelantando. Yo me hago esta, por ejemplo, ¿no es cierto? Y algunas partes que realmente no lo podríamos hacer o lo podríamos hacer aplicando otras reglas que vamos a ver despuesito. Por ejemplo, la de Hospital, que nos ayuda, por ejemplo, a través de la primera derivada, podemos trabajar con ese término. Pero a pesar de hacer todas esas cosas, hay funciones que no tienen realmente límite, ¿sí? Por ejemplo, aquí, yo si digo, puedo aplicar esta, ¿qué puedo aplicar aquí? ¿Aplicar qué? ¿Ese qué es? ¿Un binomio? Digamos, una diferencia digamos, digamos, de términos, ¿cierto? Entonces, podría yo aplicar, por ejemplo, ¿a qué es igual esto? A x más 1, ¿no es cierto? A x más 1, multiplicado por ¿cuánto? Por x menos 1, podría ser eso, ¿no? Inicialmente ya ¿y dividido para qué? Para x menos 1. Entonces, yo puedo decir que este valor se va con este valor. Y ahí sí ya podría aplicar límites. Entonces, ¿qué diría yo? Cuando x tiende a 1 sería valor 1 más 1, 2. Entonces, ahí ya diría que hay límite, en este caso, de la función. Hay límite de la función que sería igual a 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo hacer también todas esas cosas, ¿sí? Para trabajar en ese término, ¿no? Puedo hacer esas cosas y calcular exactamente el límite. Y así podría hacer de muchas. Entonces, ¿qué es lo que interesa acá? Un poco, aquí interesa un poco reemplazar valores y ver cómo no todas las funciones tienen límite, pero también podemos ver cómo podemos levantar esa indeterminación, en este caso en función de factoreos, en función de muchos nosotros llamábamos artificios, en la universidad nosotros llamábamos artificios, ¿no? Sí, y por lo general todo el mundo íbamos por los artificios, saber exactamente factoreo, artificios, por ejemplo, de ser multiplicar por x más 1, x más 1 sería la conjugada de esta, y así. Entonces, tal es el caso que, bueno, les comento yo, había un compañero que, bueno, nos dedicamos a análisis matemático, era el cuco de nuestra profesión, y había un compañero que todo era para él artificios, artificios, de pronto ni siquiera, no se daba cuenta que primero hay que trabajar con factoreo, intentar cosas, y después vamos a los artificios, entonces, y bueno, muchas veces salía bien, ¿no? Pero el profesor nos hacía pasar el pizarrón, y cuando era una función un poco simple y el compañero va y aplica artificios, había una solución más simple. Entonces, bueno, en ese tiempo los profesores no era pues que, chico, señor estudiante, ahí era de todo, nos trataban, ¿sí? A las mujeres decían que vayan a cocinar, ¿para qué vienen a estudiar? En mi época, pues les comento, así era lamentablemente la universidad antigua, pero bueno, les comento. Pero entonces ahí este señor hacía esa cosa y el profesor dice, oye, dice, ¿qué haces vos ahí? Dice, ¿qué haces? De hecho, el artificioso, dice, no puedes hacer simplemente una simple factoreo para que puedas hacer eso. Y de ahí quedó el nombre del compañero, hasta ahora le conocemos como el artificioso, ¿sí? Entonces siempre le llamamos el artificioso. Miren, marca a veces el sobrenombre pues, de alguna cosa que uno se hace, ¿no? Entonces, por eso le digo un poco, los artificios funcionan muchísimo dentro de esto, ¿sí? Ya. Bueno, vamos a continuar. Entonces, después vamos a trabajar en esos términos. Poco acá les puse para poder ver si es que se puede hacer levantar una indeterminación, ¿no? Entonces, les comento también esa anécdota porque es muy, muy bueno esas cosas. No todo es artificios. Por eso lo que pasa es que siempre debemos ir analizando la función. ¿Qué podemos hacer? ¿A qué es igual digamos, tal término? Y eso es lo que debemos de estudiar y conocer. Bueno, dice límites de forma 0 sobre 0. Ya hemos visto un poco acá, por eso acá hice un ejercicio, hemos puesto acá y hay límites directos, hay límites que no hay, que están indeterminados, hay otros que podemos levantar, y está aquí toda una gama de ejercicios pequeños que se ha puesto ya.
Entonces acá hablamos ya de 0 sobre 0, justamente. Métodos para eliminar el factor de determinación, que un poco ya adelanté aquí en un ejercicio pequeñito, pero ¿cuáles son en este caso? Miren, procedimiento para resolver límites con indeterminación 0 entre 0, o sea, 0 entre 0. O también puede ser, ¿qué? Puede ser 2 entre 0, no solamente 0 entre 0, por si acaso no, porque todo número dividido para 0 es indeterminación, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto es igual x a la 0 a cuánto es igual? ¿Quién me dice cuánto es x elevado a la 0? 1. 1, exactamente. Todo valor elevado a la 0 es 1, correcto. Muy bien. Bueno, se descomponen en factores, no, primero, verá, mira lo que está diciendo. Se descomponen en factores los polinomios del numerador y del denominador. Lo que hice acá exactamente. Ya hice por eso hice este valorcito acá para, ¿no es cierto? Para poder levantar la indeterminación, ¿no es cierto? Entonces, ahí hablamos. Sustituimos los polinomios en el límite por su descomposición en factores. ¿Sí? También podemos hacer eso, ¿no? Sustituimos los polinomios en el límite. Si en este caso, los polinomios que vamos a tener valor, esto en descomposición en factores y vamos a ver qué pasa ahí, si tenemos esto. Se eliminan los factores que se repiten en el numerador y en el denominador. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Lo que hicimos es eliminar el factor de arriba y el factor de abajo. Pero eliminamos siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando estos factores estén multiplicando entre sí y abajo también lo mismo, ¿no es cierto? O no tenga abajo ningún multiplicador. Porque hay veces que nos confundimos, decimos de arriba, decimos x menos 1 y abajo está 2 más x menos 1. Y cogemos x menos de abajo y x menos de arriba. Y eso no es cierto, no está mal. Entonces, tenemos que ver exactamente cómo se encuentra la función para poder eliminar términos por si acaso, ¿no? Y aquí está exactamente lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos, por ejemplo, la función x cuadrado menos 9. Esto cuando x tiende a 3, por supuesto que esto va a ser indeterminada, ¿no es cierto? Ya. Aquí justamente reemplazamos valor directamente y es indeterminada. Pero ¿qué tengo que hacer? Aquí puedo yo descomponer la función esta, ¿no es cierto? Esta es diferencia de cuadrados, entonces hablamos de este caso x más 3, x menos 3. ¿Sí? Más 3 y x menos 3. Reemplazamos este valor acá arriba en el numerador y acá. Y eliminamos. Y al final aplicamos límites y estamos hablando de que esto sí tiene valor que es igual a 6. ¿Sí? Entonces miren ustedes, eso es lo que podemos hacer para levantar las indeterminaciones en el caso de los límites. Sí, está muy facilito, ¿no es cierto? Es una función fácil, pero esto es un poco que debemos saber lo que es el factoreo específicamente, pues, de ciertas funciones, ¿no es cierto? Acá igual, de la misma manera, acá en el ejercicio aquí ya no es un trinomio, digamos, es un trinomio sí, pero no es un trinomio cuadrado perfecto, ni tampoco es una diferencia de cuadrados, pero aquí nos acordamos de lo que nos llaman en factoreo, ¿no es cierto?, en el colegio. Si reemplazo todo esto, primeramente llego a la indeterminación. Entonces ahí me doy cuenta ya la que hago. Entonces comienzo a analizar la función, tanto el numerador como el denominador. Entonces si observo esto, puedo yo decir muy bien, un número que multiplicado me dé 6, y un número sumado me dé 5. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de esta fase de factoreo, no es cierto? ¿Sí se acuerdan ustedes de esto? Ya. Si se acuerdan de esto, entonces digo muy bien. Trinomio de la forma x cuadrado más b. ¿Perdón? No lo escuché bien. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ecuador, de acuerdo, exactamente. Ya. Que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Correcto, ya. Entonces con eso lo que hago es simplemente descomponer esta función. Y si es que de pronto no me encuentro seguro, ¿qué hago? Vuelvo a multiplicar x cuadrado, ¿no es cierto? Menos 3x, menos 2x y más 3, más 6. Entonces, exactamente me sale la misma función. Consecuentemente, factorado muy bien, ya tengo valores. Lo mismo hago abajo, ¿no? Para levantar esta indeterminación. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, la misma situación, algo que sumado me dé, digamos, 3 y multiplicado me dé 1. Entonces, x menos 2, x menos 1. Multiplico los dos y en este caso, pues, compruebo si es que me sale lo mismo, si es que he hecho bien el factoreo. En este caso, voy a aplicar el caso que me dice la chica, ¿no es cierto? Reemplazo acá y al final, pues, se me va esto. ¿Sí? Reemplazo el valor y al final, el resultado final es el menos 1. Entonces, consecuentemente, esta función inicialmente, reemplazando el valor directamente límite, me sale indeterminación. ¿Cómo levanto la indeterminación? He levantado a través aplicando lo que es el factoreo en este caso y obtengo el valor de menos 1.
Entonces, eso implica que estas funciones sí tienen límite en este caso, ¿sí? Bueno, continuamos. Aquí vamos a ver, vamos a ver este ejercicio. A ver, van a hacer este ejercicio, ¿sí? Por favor, hagan estos ejercicios y aquí están algunas respuestas, ¿no? Sí, hay unas respuestas que aquí sí están algunas. A ver, hagan estos ejercicios, por favor. A ver, el que saca el ejercicio le doy igual, voy anotando aquí. A ver, tenemos exactamente 5 minutos ya, porque en 10 minutos vuelta se va el Zoom. De ahí vuelta regresamos. Y con eso terminamos. Esa clase especialmente. Yo voy a hacer también aquí el límite de x cuando tiende a 0 de 3x cuadrado menos 5x sobre x cubo cuarta menos 2x. Ya, esto sería x, 3x cuadrado menos 5. X cubo, 2. Sería la 3x cuadrado menos 5 sobre x cubo menos 2. Ya. Cuando t tiende a 0, dice, ¿no es cierto? Tengo 0, 0. Ya está listo, esta es la primera, ¿no? Vamos a ver la segunda. El límite de x tiende a 1 con x cuadrado menos 1 raíz de x menos 1. Esto va a ser igual. Esto sería, a ver, vamos a ver aquí. X más 1 por x menos 1 sobre raíz de x menos 1. Aquí tengo que hacer esto, ¿no es cierto? X cuadrado menos 1 sobre x menos 1 por raíz de x más 1 por x más 1. Igual a x cuadrado menos 1 por raíz de x más 1. Ya, ahora sí aquí. X por x, raíz de x en x es x. X más x más raíz de x menos raíz de x y menos 1. X cuadrado menos 1 es x más 1 sobre esto se va y sale x menos 1. Sigue siendo, en este caso, sigue siendo indeterminado, correcto. Esto pero aquí lo siguiente. X más 1, x menos 1 por la raíz de x más 1 sobre x menos 1. Esto con esto se va y ya está listo. Ya está. Ya, ahí voy por la tercera yo, ¿sabes? Entonces yo también, estos ejercicios son sacados, ahorita lo estoy haciendo yo también. Vamos a ver raíz de x, el límite cuando x tiende a 3, raíz de x menos raíz de 3, perdón, sobre x cuadrado menos 9. ¿Ya? Luego sería en este caso raíz de x más 3, raíz de x más 3, más 3. Aquí sería x, no, raíz de x menos raíz de 3 sobre x más 3x menos 3. Ya. Es cuando te eso va a ser igual a x raíz de 3x más raíz de 3x menos raíz de 3x y esto
menos 3. Menos 3. ¿Este cómo se va? Entonces sería x más 3 sobre x más 3, x menos 3. ¿Sí son? X menos 3, no, x menos 3. Si esto cómo se va, y sería 1 sobre x más 3. Cuando x son a 3, ¿no? Ya. ¿Sí? Entonces esto sería x más 3 por la raíz de esto. Sobre raíz x menos 3. X más 3. X 3. No, más 3. 9. Por raíz de 12. 1 sobre 12. 9, 3. Ya. Listo, muchachos. ¿Qué fue? ¿Ya sacaron? Más o menos el examen se hace así. Cuando yo me demoro 5 minutos, ustedes pueden demorarse 10. He hecho los 3 ejercicios. ¿Alguien tiene la respuesta del primero? El primero es más fácil, ¿ah? El primero no hay que, Es 1. hay que hacer nada, 0 creo. No, pues, mijo, ¿cómo hace no hace nada? Mira. O sea, 0, queda 0, o sea, no toca factorar ni nada. No, pues tiene, aquí si pone 0, mira, Claro. tiene infinito. Entonces tienes que levantar interminación aquí. Ah, ya. Claro. La 2 igual le factoré y me sale igual indeterminación después de factorar. No, entonces está mal factorado, mijo. Ya. La tercera. A ver, vamos a hacer, Respuesta está. vamos a hacer la primera. La primera es facilito. A ver, vamos a ver. Miren acá. ¿Qué debo hacer aquí? Aquí puedo sacar factor común. Yo también ahorita me acabo de hacer, porque yo los ejercicios me cojo y me copio y me pongo aquí en la lámina, ¿ya? X. Entonces, factor común sería, saco X. ¿Qué sería aquí? 3X. Perdón, ya estaba escribiendo un poco mal. Estoy nervioso, ¿ah? Ya, menos 5, ¿no es cierto? A ver, vamos a escribir bien, estoy mal. Vamos a ver. Entonces, aquí sería, en este caso, saco factor común, que sería el valor de X, ¿no es cierto? Saco X, que multiplica, ¿qué? A X, a 3X, ¿no es esto? A 3X. Profe, ¿puedo decirle yo el proceso para ver si estoy bien? A ver, dígame, mija. A ver, le saqué La factor primera. común y quedó X. Bueno, el resultado me salió menos 5 sobre 2. En la primera. Ah, ¿Le digo el proceso o el resultado? el resultado, bueno, yo no le digo, vamos, el resultado sería 5 medios, sería, ¿no? Sí, Eso sí. salió. Entonces, sí, a ver, X, paréntesis 3X menos 5. Se le Correcto. cierra el paréntesis sobre X, paréntesis, X al cubo más 2. Se cierra el Correcto. paréntesis. ¿Ya? Después se reemplazan los datos y sale esto. No se reemplazan los datos, sino se elimina. ¿Qué Ah, sí, eliminó se ahí? eliminan las X. ¿Qué eliminó ahí? Las X. De afuera. Cuando eliminó estas de aquí, esta eliminó. Después reemplazó y sale esto, ¿cuánto sale? 5 medios sale exactamente. 5 Correcto. medios. Muy bien. Correcto, así me gusta. Ese es el valor, ¿ya? ¿Cuál es su nombre? Ivonne Carpio. Ivonne Carpio, correcto. La segunda. Correcto, Ivonne. Me encanta así escuchar que ya podemos hacer eso. ¿No ven? Que es facilito. La segunda, por favor.